Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos les interesa, y que además está lleno de detalles que quizás no conocían. Vamos a desmenuzar un caso hipotético pero súper realista, para entender cómo funciona el sistema legal desde adentro, y lo haremos de la mano de un abogado experto. Imagínense esto: Demet, una persona común y corriente, se encuentra en una situación legal complicada. Y para resolverla, decide demandar. ¿Pero qué pasa después? ¿Cuáles son los pasos que sigue su abogado? ¿Qué estrategias se utilizan? ¿Qué secretos se esconden detrás de la cortina de la justicia? Eso es precisamente lo que vamos a descubrir hoy. Vamos a ver todo el proceso, desde la primera consulta hasta la resolución final, sin dejar ningún detalle al descubierto. Este vídeo es imperdible si alguna vez te has preguntado cómo funciona una demanda, si estás considerando iniciar una o si simplemente te gusta estar informado. Prometo que será informativo, entretenido y sobre todo, súper útil. Y antes de que comencemos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido interesante y variado cada semana, así que activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, vamos a empezar. Imaginemos entonces a Demet. Demet es una persona como cualquiera de nosotros. Tiene un trabajo, una familia, amigos y de repente, ¡boom!, se encuentra envuelta en un problema legal. Digamos, por ejemplo, que Demet sufre un accidente de tráfico causado por la negligencia de otro conductor. Sufre lesiones, tiene gastos médicos, pierde días de trabajo, y decide que lo justo es demandar al responsable. El primer paso, crucial, es buscar un abogado. Demet investiga, pide recomendaciones, y finalmente se decide por un abogado especializado en casos de accidentes de tráfico. En esa primera consulta, Demet le explica al abogado todos los detalles del accidente, le muestra los informes médicos, los partes policiales, las facturas de los gastos, todo lo que pueda servir para respaldar su caso. El abogado, por su parte, escucha atentamente, analiza la información y evalúa si el caso de Demet tiene posibilidades de éxito. Le explica a Demet cuáles son sus derechos, cuáles son los posibles resultados del juicio, y cuáles son los costos asociados. Es una conversación honesta y transparente donde se establecen las expectativas y se define la estrategia a seguir. Una vez que Demet decide contratar al abogado, se firma un contrato de servicios profesionales, donde se especifican las responsabilidades de cada uno, los honorarios del abogado y la forma de pago. Y a partir de ese momento, el abogado se pone manos a la obra. Lo primero que hace el abogado es recopilar toda la evidencia necesaria para construir un caso sólido. Esto incluye obtener los informes policiales completos, los historiales médicos detallados, las declaraciones de los testigos, y cualquier otra prueba que pueda demostrar la culpabilidad del otro conductor y los daños sufridos por Demet. A veces el abogado incluso contrata a un investigador privado para que realice una investigación adicional, sobre todo si hay dudas sobre la versión de los hechos del otro conductor, o si hay testigos que no quieren cooperar. La investigación privada puede revelar información crucial que de otra forma pasaría desapercibida. Una vez que el abogado tiene toda la evidencia en su poder, redacta la demanda. La demanda es un documento legal formal que se presenta ante el tribunal y que contiene la descripción de los hechos, los fundamentos jurídicos de la demanda y la petición de indemnización por los daños sufridos. Es un documento clave, ya que es la base sobre la que se construirá todo el caso. En la demanda, el abogado debe ser preciso, claro y conciso. Debe exponer los hechos de manera convincente, argumentar jurídicamente de forma sólida y solicitar una indemnización justa y razonable. La redacción de la demanda es un trabajo delicado que requiere conocimientos legales, experiencia y una gran capacidad de persuasión. Una vez redactada la demanda, se presenta ante el tribunal competente. El tribunal asigna un número de expediente al caso y notifica al demandado, es decir, al otro conductor, para que presente su contestación a la demanda. El demandado tiene un plazo determinado para responder a la demanda. En su contestación, el demandado puede negar los hechos alegados por Demet, presentar sus propios argumentos y pruebas, e incluso presentar una contrademanda contra Demet. Una vez que ambas partes han presentado sus alegaciones, el juez convoca a una audiencia preliminar. En esta audiencia, el juez se reúne con los abogados de ambas partes para discutir el caso, identificar los puntos controvertidos y establecer el calendario procesal.
El calendario procesal es un cronograma que establece los plazos para la presentación de pruebas, la realización de peritajes y la celebración del juicio. Es un instrumento importante para asegurar que el caso avance de manera ordenada y eficiente. Después de la audiencia preliminar, se inicia la fase de prueba. En esta fase cada parte tiene la oportunidad de presentar sus pruebas ante el tribunal. Esto puede incluir la presentación de documentos, la declaración de testigos, la realización de peritajes médicos y de otros tipos. El abogado de Demet se encarga de preparar a los testigos para que declaren de manera clara y convincente, de presentar los documentos de manera organizada y de contratar a peritos expertos que puedan evaluar los daños sufridos por Demet. Durante la fase de prueba, el abogado de Demet también puede interrogar a los testigos de la otra parte, con el fin de poner en duda su credibilidad o de obtener información que beneficie a su cliente. El interrogatorio de testigos es una habilidad fundamental para un abogado litigante. Una vez que se han presentado todas las pruebas, el juez convoca a las partes a una audiencia de conclusiones. En esta audiencia, cada abogado tiene la oportunidad de presentar sus argumentos finales ante el juez. El abogado de Demet aprovecha esta oportunidad para resumir los hechos del caso, destacar las pruebas que respaldan su demanda y argumentar por qué Demet merece una indemnización justa. Después de la audiencia de conclusiones, el juez se retira a deliberar y dicta sentencia. La sentencia es la decisión final del juez sobre el caso. En la sentencia, el juez determina si Demet tiene derecho a una indemnización, y en caso afirmativo, fija el monto de la indemnización. Si la sentencia es favorable a Demet, el otro conductor está obligado a pagarle la indemnización fijada por el juez. Si el otro conductor no paga voluntariamente, el abogado de Demet puede iniciar un procedimiento de ejecución para obligarlo a hacerlo. Si la sentencia es desfavorable a Demet, el abogado puede recomendarle que apele la sentencia ante un tribunal superior. La apelación es un recurso legal que permite revisar la sentencia dictada por el juez de primera instancia. Todo este proceso, desde la primera consulta con el abogado hasta la sentencia final, puede durar meses o incluso años. Es un proceso complejo, costoso y emocionalmente agotador. Por eso es fundamental contar con un abogado experto y de confianza que te acompañe en cada etapa del camino. Pero, ¿qué pasa si durante todo este proceso, el abogado de Demet detecta una posible negligencia médica? Imaginen que al revisar los historiales médicos, el abogado se da cuenta de que los médicos que atendieron a Demet después del accidente no siguieron los protocolos adecuados y que esto agravó sus lesiones. En este caso, el abogado tendría que evaluar si existe una base sólida para presentar una demanda por negligencia médica contra los médicos o el hospital. Esto implicaría recopilar evidencia adicional, como los historiales médicos completos, las opiniones de peritos médicos y las declaraciones de los testigos. Si el abogado considera que existe una base sólida para la demanda por negligencia médica, tendría que redactar una nueva demanda y presentarla ante el tribunal competente. Esta demanda se sumaría a la demanda original contra el otro conductor, y ambos casos se tramitarían de forma conjunta. La demanda por negligencia médica complicaría aún más el caso, pero también podría aumentar la indemnización que Demet podría recibir. Sin embargo, también aumentaría los costos y la duración del proceso. Es importante destacar que durante todo este proceso, el abogado de Demet debe mantener una comunicación constante con su cliente. Debe informarle sobre el avance del caso, explicarle las opciones que tiene disponibles y escuchar sus opiniones y preocupaciones. La relación entre el abogado y el cliente debe basarse en la confianza, la honestidad y el respeto mutuo. El abogado debe ser un consejero legal, pero también un apoyo emocional para su cliente. El abogado de Demet también debe estar preparado para negociar con la otra parte. En muchos casos, es posible llegar a un acuerdo extrajudicial que evite tener que ir a juicio. El acuerdo extrajudicial puede ser beneficioso para ambas partes, ya que reduce los costos y la duración del proceso. Sin embargo, el abogado de Demet debe asegurarse de que cualquier acuerdo extrajudicial sea justo y razonable para su cliente. No debe aceptar un acuerdo que no compense adecuadamente los daños sufridos por Demet. Si no es posible llegar a un acuerdo extrajudicial, el caso se resolverá en juicio. En el juicio, el abogado de Demet deberá presentar sus pruebas, interrogar a los testigos y argumentar su caso ante el juez. El abogado de Demet debe estar preparado para enfrentar cualquier desafío que se presente durante el juicio. Debe ser un buen orador, un buen interrogador y un buen estratega.
Debe ser capaz de pensar con rapidez y de adaptarse a las circunstancias cambiantes. El resultado del juicio es incierto. No hay garantías de que Demet ganará el caso. Sin embargo, si el abogado de Demet ha hecho un buen trabajo, tiene una buena posibilidad de obtener una sentencia favorable. Incluso si Demet gana el caso, el abogado no puede garantizar que recibirá la indemnización completa. El otro conductor puede no tener suficiente dinero para pagar la indemnización, o puede negarse a pagar. En este caso, el abogado de Demet puede tener que iniciar un procedimiento de ejecución para obligar al otro conductor a pagar. El procedimiento de ejecución puede ser largo y complicado, y no siempre garantiza el éxito. A pesar de todas las dificultades, el abogado de Demet debe seguir luchando por los derechos de su cliente. Debe hacer todo lo posible para obtener una indemnización justa para Demet. El trabajo de un abogado es duro y exigente, pero también puede ser muy gratificante. Un abogado tiene la oportunidad de ayudar a las personas que se encuentran en situaciones difíciles y de hacer una diferencia en sus vidas. En el caso de Demet, su abogado no solo la ayudó a obtener una indemnización por sus lesiones, sino que también la ayudó a recuperar su vida y a seguir adelante. Y eso, al final, es lo más importante. Ahora, veamos algunas de las estrategias específicas que el abogado de Demet podría utilizar durante el proceso. Una estrategia común es la prueba por comparación. El abogado podría presentar pruebas de casos similares en los que se hayan otorgado indemnizaciones elevadas para demostrar que la indemnización que solicita para Demet es justa y razonable. Otra estrategia es la prueba por refutación. El abogado podría tratar de refutar las pruebas presentadas por la otra parte, demostrando que son falsas, incompletas o irrelevantes. El abogado también podría utilizar la estrategia de la prueba por admisión. El abogado podría tratar de obtener una admisión de culpabilidad o responsabilidad por parte de la otra parte. Esto podría hacerse mediante el interrogatorio de testigos, la presentación de documentos o la negociación de un acuerdo extrajudicial. Además, el abogado debe ser un maestro en el arte de la persuasión. Debe ser capaz de convencer al juez y al jurado de que Demet merece una indemnización justa. Esto requiere una gran capacidad de comunicación, un conocimiento profundo de la ley y una comprensión de la psicología humana. El abogado también debe ser un experto en la gestión del tiempo. El proceso legal puede ser largo y complicado, y el abogado debe ser capaz de gestionar su tiempo de manera eficiente para cumplir con los plazos y preparar el caso de manera adecuada. La tecnología también juega un papel importante en el trabajo de un abogado. El abogado debe ser capaz de utilizar las herramientas tecnológicas disponibles para investigar el caso, preparar los documentos y presentar las pruebas. Finalmente, el abogado debe ser un líder. Debe ser capaz de liderar a su equipo, de motivar a sus clientes y de inspirar a los demás. El liderazgo es una cualidad esencial para cualquier abogado exitoso. En resumen, el trabajo de un abogado es mucho más que simplemente conocer la ley. Requiere una combinación de habilidades, conocimientos y cualidades personales. Un buen abogado es un estratega, un comunicador, un negociador, un líder y un defensor de la justicia. Y en el caso de Demet, su abogado fue todo eso y mucho más. Hemos recorrido un largo camino juntos, desde el accidente inicial de Demet hasta la posible resolución de su caso. Hemos visto cómo su abogado recopila evidencia, redacta la demanda, negocia, presenta pruebas y argumenta ante el juez. Hemos explorado las diferentes estrategias legales que se pueden utilizar y la importancia de la comunicación y la confianza entre el abogado y el cliente. Espero que esta inmersión profunda en el proceso legal les haya resultado informativa y útil. Recuerden que este es un caso hipotético, pero refleja la realidad de muchos procesos legales. Cada caso es único, pero los principios y las estrategias que hemos discutido hoy son aplicables a una amplia gama de situaciones. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo. Si les gustó, por favor déjenme un comentario abajo. Me encantaría saber qué les pareció y si tienen alguna pregunta. No duden en compartir sus experiencias. Y ahora el llamado a la acción. Si este vídeo les resultó útil, por favor denle un me gusta para que llegue a más personas. Compártanlo con sus amigos y familiares que podrían estar interesados en este tema. Y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho más contenido interesante en camino. No se lo pierdan.
Hasta la próxima.